todas y todos, estamos de nuevo con la segunda clase que vamos a compartir con el doctor Juan Doval. Si alguno no tuvo una clase pasada, el doctor Juan Doval es profesor de cátedra y es el jefe del servicio de salud mental del Hospital Piñero, ¿sí? Así que vamos a continuar trabajando lo que veníamos viendo la última clase. Bueno, ante todo, gracias Marcelo y hola a todos. Hago dos líneas en relación a lo que trabajamos la reunión anterior para contextualizar lo que vamos a trabajar. En relación a el marco de las dos charlas, clases, ha sido tratar de situar esta palabra que señala Marcelo, que es acerca de la salud de las personas y no de enfermedades de las personas, aunque están incluidos, para tratar de romper algo que habrán escuchado en la materia, insistir, ese binario de lo normal y lo patológico. Hay una vida cotidiana donde no todo se define por enfermedad, sino que hay alteraciones, problemas. Voy a usar una palabra que pertenece al cuerpo de la medicina, trastornos, que atraviesan la vida cotidiana, pero no representan en sí enfermedades. Hay un término muy antiguo que se llama patos, lo presentamos otra vez, y ahí viene psicopatología o patología o psicosis patológica o enfermedad como patos, todos los términos que se usan en la psiquiatría clásica tradicional, que en realidad desvirtúan un poco el término patos en su origen. Patos, piénsenlo como si fuera un arco, la palabra patos, que va desde el leve malestar al padecimiento extremo, que es la enfermedad. En ese arco del patos también están las pasiones. El amor, el odio, la ira, la ignorancia. Como el patos, en realidad se empleaba en Grecia para el mismo término, pueden ser aquellas que nos mueven en la vida, que nos inquietan, pero nos generan un leve malestar, o aquello mismo que nos enferma. Entonces, ahí rompemos el binario normal y patológico, en un primer paso. La otra cuestión era definir la adultez. Hay criterios por edad, criterios biológicos, que suponen que cuando los sistemas, no los órganos, los sistemas han alcanzado la madurez en su funcionamiento, se coincide con el periodo de la madurez o la adultez. Es un criterio relativo, es un criterio también teñido de prejuicios, pero con la palabra adulto, que lo dije la otra vez, pero lo vuelvo a repetir, sucede lo mismo que con la definición de vida. No alcanza una disciplina para definir vida, para definir todas las instancias que abarca la existencia. No alcanza la filosofía para explicar la existencia, también está la biología. No alcanza la biología para explicar lo que es la vida humana. Entonces hay que tratar de abrir un poco la cabeza y aceptar que el trabajo con otras disciplinas nos puede permitir acceder a nuevas formas o saberes para definir lo que es la vida. Bueno, esto sucede con adultos. Para el derecho civil de las personas, la línea de la adultez se va corriendo de acuerdo al lugar, la época, las normas y los hábitos, la moral de cada país. Entonces, aquí en Argentina antes era a los 21 años, luego a la altura de los años 80 se corrió a los 18
y en los años 2000-2010 se corrió a los 16. Entonces, como vemos, es relativo lo que aporta el derecho, pero es válido. Bueno, ¿qué aporta la salud mental? La salud mental aporta un criterio que toma en cuenta las cuestiones etarias, también las cuestiones, si cabe, del derecho de las personas, pero yo les decía una trilogía sostenida en el asentimiento, en la accesibilidad y en la autonomía. Autonomía en el sentido de tener la posibilidad de disponer, hacer uso de sus capacidades. De modo que al hacerlo, yo les señalaba el juego de niños de verdad o consecuencia. Así ustedes elijan la verdad o elijan la consecuencia, o te vas a Berlín o tenés que decir cosas que duelen o molestan o inquietan. Entonces, elijamos lo que elijamos en la vida adulta, siempre hay consecuencias y siempre hay un punto de pérdida. No existe el win-win. Eso es una ilusión que ha generado la lógica del mercado. El win-win supone que ganamos todos, pero siempre algo se pierde en una elección. Y la adultez implica no solo la autonomía en las elecciones, el uso de las capacidades, sino el asentimiento, que es bancarse las consecuencias, de que siempre hay algún punto de pérdida. Bueno, dicho esto, vino la segunda parte de la charla el jueves pasado, que era a partir de la pregunta de uno de ustedes, que no recuerdo el nombre, me disculpo, si está, me lo recordás. Pero fue muy interesante, donde planteaba, bueno, si había psicosis, pero que podían tener trastornos obsesivos, si había fenómenos psicóticos. Entonces yo les planteé que había, en el campo de la salud mental, tal como la concebimos en nuestra comunidad piñeril, pero no es exclusivo, ni excepcional, está consensuado en un montón de instituciones, hospitales, la Facultad de Psicología, la Facultad de Medicina como esta, un campo de intervención dado por tres estructuras clínicas subjetivas que tienen que ver con el deseo, que es un aporte que hace el psicoanálisis lacaniano, pero es el psicoanálisis en general, que se nutre de los aportes de Freud que vimos la vez pasada, son psicosis, neurosis y perversión. Y luego una lógica que aporta la medicina basada en la clásica clasificación de síndrome, trastorno, enfermedad. Síndrome como conjunto de síntomas y signos, trastorno como el conjunto de síndromes que definen un cuadro clínico, y cuando ese trastorno encuentra una etiopatogenia, es decir, una causa, una patología que subyace, entramos en el territorio de la enfermedad. En salud mental, entonces, puede haber estructuras que tengan distintos síndromes y trastornos. Por ejemplo, puedo tener, como les decía la otra vez, neurosis con un subgrupo histérica que tenga un trastorno de fobia, o un síndrome de ansiedad, o un ataque de pánico. Pero lo interesante es que puedo tener psicosis esquizofrénica, por así decirlo, que también tengan un trastorno de ansiedad. Solo que es diferente cómo opera en una a cómo opera en la otra. Entonces, esto en vez de achatar la clínica, la enriquece. Entonces, ustedes van a ver, tal como veremos hoy en la segunda parte, que hay psicosis que se compensan si además tienen un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC. Y hay psicosis
otras que con un toque se desestabilizan, porque les agarra un delirio de contacto, piensan que todo los va a contagiar y lo que es una leve idea hipocondríaca lo puede desestabilizar. O sea que en el campo de la salud mental, con la misma combinación de elementos, podemos tener resultados diferentes. Por eso, realmente, la frase que les van a taladrar toda la carrera de medicina, donde hay enfermos y no enfermedades, o por la negativa, no hay enfermedades, sino que hay enfermos, que en realidad de lo que habla es del caso por caso. En salud mental es el campo, ¿cómo podemos decir? Orégano, es el campo privilegiado para verificar esto. Hay psicosis, después lo hablaremos, pero que padecen un trastorno de consumo de sustancias y se estabilizan. Y el porrito de la noche le permite dormir, y cuando tiene alguna alucinación es porque cree que fumó de más o tomó alguna sustancia de más. Con el mismo diagnóstico, psicosis y trastorno de consumo de sustancias, hay sujetos que al fumar hacen un primer episodio psicótico y se desestabilizan. Lo mismo sucede con el ataque de pánico. Hay quien fuma para bajar la ansiedad y hay quien fumó en el campo de la neurosis y tuvo una crisis de pánico. Entonces, no vamos a definir, a diferencia de lo que es la clínica médica tradicional, los casos por su diagnóstico. Pero necesitamos, es paradojal, tenemos que conocerlos mucho para poder no caer en la ingenuidad de que si tengo el diagnóstico ya tengo el problema y el tratamiento. Bien, dentro de los diagnósticos dijimos neurosis, histeria y obsesión y fobia. Después hablamos de perversión y después hablamos de psicosis. Ahora vamos a dedicarle un parrafito a la histeria. Dentro de la neurosis vimos que histeria viene ya desde el papiro de Caún en Egipto, 1900 a.C., o sea, 19 siglos antes de Cristo, ya había un papiro que escribía que había algunos sujetos que tenían problemas corporales, dolores musculares, opresión en los ojos, problemas en visión doble, que se quedaban en cama sin levantarse y a veces se arqueaban, que serían como convulsiones. Esto es retomado por Hipócrates y lo nombra Histerón. Histerón también era el nombre del útero y larga la teoría, o funda, o sienta la teoría, que ese tipo de cuadros corporales, pero sin una enfermedad, sin causa, se llamarían histerón, debido a que hay un órgano, el histero, el útero, que migra y muestra su insatisfacción y su inquietud si no hay embarazo en la mujer. Fíjense que ¿qué es importante de esto? No es para hacer la historia de la histeria, es para armar alguna lógica de la historia, también de la sumisión de la mujer al discurso patriarcal, etc. Pero por otro lado, en esa misma sumisión se escribe por primera vez, en el siglo V a.C., la homologación entre mujer e histeria. Y yo les decía, por lo menos lo que quiero es que de estas dos charlas, entre las cosas que queden resonando, es que fue recién Freud, y no es para hablar de psicoanálisis y complicarles la vida, hace 100 años que empieza a alojar a esas histéricas y primero darles la posibilidad de escucha, porque él suponía que nadie como el que está afectado sabe tanto de lo que es el padecimiento y que ahí había un saber no sabido que había que desentrañar.
Pero en el mismo movimiento, Freud, convengamos, Viena, año 1900, 1895, era patriarcal. No es que él subvirtió la idea de que la histeria no tiene que ver con la mujer, pero sí planteó que en realidad la histeria tiene que ver con una condición del deseo. ¿Cuál es la condición del deseo? Él dice que el deseo humano, no el deseo de las mujeres, el deseo humano es un deseo de un deseo. Para que les quede, pongan tipo secundario D a la segunda potencia. La función del deseo humano es un deseo a la segunda potencia, que es lo mismo que decir, es el deseo de tener un deseo insatisfecho. Y ustedes dirán, no, yo quiero tener esa bicicleta, quiero viajar a donde sea, quiero cambiar el auto o quiero decidirme. No es que quiero estar insatisfecho. Sí, pero hay una distancia entre lo que son las ganas, los anhelos, los yo quiero, los tengo deseos en el sentido común del término y el deseo inconsciente. El deseo inconsciente se las arregla para encontrar lo que falta. La histeria, entonces, no es un problema de género, sino que la histeria es un problema de deseo. Ser histérico o histérica no solo no es un insulto, como decíamos la vez pasada, sino que es simplemente ser deseante. Pero para poder ser deseante, uno tiene que haber vivido o asentido, vivido en carne propia, de que no hay un deseo que satisfaga para toda la vida. El segundo punto que muestra la histeria, es decir, lo deseante, es que además de no tener que ver con el género, tampoco se satisface con la procreación. Y hay una distancia entre la procreación humana y el deseo sexual. Esa alianza es la que marca la posibilidad, entre otras cosas, de tener libertad de la disposición y uso responsable del propio cuerpo y tomar las decisiones que uno considere. Eso sí, como el juego, verdad o consecuencia. Elija sí o elija no interrumpir un embarazo, va a tener consecuencias. Pero el hombre es libre, el hombre genérico, el humano es libre en esa elección, con un estrecho margen de libertad, no tiene libertad absoluta. Toda decisión está enmarcada. Eso también condiciona la insatisfacción del deseo. Quizás lo tenga que decir más claro, la pasión o la pulsión, ya les habrán comentado de qué se trata, que no es el instinto, se despierta más allá de la voluntad y de la moral de cada uno, pero hay un estrecho margen de ejercicio de ese deseo. Y eso está condicionado. Eso establece una cualidad de insatisfacción. Ser deseante también, o sea, de histérica, aprendimos que afecta no solo el cuerpo, afecta lo neurológico, afecta a la conciencia, afecta el pensamiento. Ejemplos. A veces hay una cantidad de síntomas que son vulgarmente llamados, es psicosomático. Cada vez que termino de discutir, tengo acidez. Sí, es un trastorno que podría ser psicosomático, no lo pongo en duda, hay para hablar sobre eso. Hay dolores que no se explican, contracturas físicas, dolores de cabeza, dismenorreas, palpitaciones. Pero también
hay parálisis, entumecimientos, cegueras, convulsiones y pseudoconvulsiones que no se explican acorde a la neuroanatomía. No hay un correlato directo con las inervaciones. Esto se los habrán explicado en las otras clases. Simplemente recuerdo que ser deseante, para decirlo muy claro, implica algún grado de falta de control del propio cuerpo. Nadie tiene control absoluto del propio cuerpo. Si no, Messi no hubiera errado penales o Maradona no hubiera descuidado algunas cuestiones. Además de también errar penales. Nadie tiene control absoluto. Y ser deseante, o para decirlo como se decía en los años 50, la histérica, no estoy de acuerdo con esa expresión, pero lo histérico desnuda, muestra que no hay un control absoluto del propio cuerpo. Es más, del cuerpo los humanos nos anoticiamos por su economía. Y es una economía de placer-displacer. Solo sabemos que tenemos un órgano cuando es fuente de malestar, dolor o molestia, o cuando es fuente de placer. Si yo les pregunto, ¿cuál es el segundo premolar? Uno no tiene la más puta idea, salvo que estudie odontología, hasta que te duele. Hasta la primer carie. Cuando te duele o te tienen que hacer un implante, uno empieza a tomar conciencia de que había un premolar. Bien, esa lógica nosotros la llamamos economía de goce, pero nadie se los va a preguntar. Simplemente para que tengamos una idea de que ser deseante nos va mostrando disfuncionalidades de la disposición del cuerpo. Y también una cantidad de trastornos ligados al cuerpo, pero también al pensamiento, como depresión, ansiedad, pánico, fobias, alucinaciones. Pero todo eso acontece en la sintomatología de la histeria. Pero desandado un poco el prejuicio de género, desandados sus antecedentes, uno está obligado a pensar que ser deseante es lo que también nos permite la relación con el otro, con los otros. Es decir, que si hay algo que posibilita ser deseantes a los humanos, es el tipo de lazo social que establecemos. Y hay formas de lazo amables, hay formas de lazo no tan amables, podríamos decir odiables. El amor, la seducción, la intriga, los enigmas, la querulancia, la persecución. Bueno, ser deseantes implica todas esas modalidades de lazo, porque una persona, lo vamos a ver ahora cuando hablemos de psicosis, que una persona se persiga no quiere decir que sea paranoica o psicótico. Los supuestamente normales, neuróticos, estamos hablando del 90% de la población, también nos perseguimos y también desconfiamos y también padecemos intrigas o las generamos, depende. Y también nos encantan los enigmas, pero a veces nos sentimos excluidos por no entender. Entonces, esa cantidad de modalidades de lazo son posibles por ser histéricos, histéricas. El partener de la histeria es la neurosis obsesiva. Yo no les voy a dar, porque no nos da el tiempo, la historia de la neurosis obsesiva. Es interesante. Yo solamente pensé, ¿cómo lo puedo abordar para que no sea un plomo? Bueno, les voy a dar algunos nombres de cómo se llamaba la neurosis obsesiva a lo largo de la historia. Y ustedes van a entender, bueno, ¿qué padece un neurótico hoy?
no hace 2000 años, hoy. En la época de San Agustín se lo llamaba posesión demoníaca o escrúpulo religioso. Después se la llamó delirio de culpa, obsesión por la enfermedad, locura parcial, monomanía, locura por las ideas, disociación. Siguen los nombres. Delirio de hipocondría moral. Es decir, una idea delirante, monomanía, una idea fija, por así decir, de que uno tiene una enfermedad, pero que está ligado a un dolor moral, como yo soy culpable de esto o de lo otro, o porque mentí, o porque maté, o porque falté, empiezo a sentirme mal, pero como idea fija, delirio de duda, obsesión, hasta que un alemán comienza a llamarlo psicastenia, que es una especie de desgano por un trastorno intelectual. Y surge Freud y le pone un nombre que estaba, después de todo lo dicho, a mano para cualquier... Él era neurólogo, cualquier neurólogo. Le puso neurosis obsesiva y caracterizó la neurosis obsesiva dentro, como hablábamos otra vez, de las neuropsicosis de defensa, etc. Pero no nos perdamos en clasificaciones. La situó en el corpus, en el cuerpo de las neurosis. El problema es que tanto Freud como los alumnos y discípulos de Freud pensaron la lógica de la neurosis obsesiva por los pacientes que ellos atendían y cómo sufrían en términos de enfermedad. Era como una enfermedad que había que curar. La causa de la enfermedad no era biológica, según Freud, que era neurólogo, sino que respondía a cuestiones ligadas también al deseo, pero diferente a la histeria. Él marcó el carácter, ustedes se acuerdan que recién decíamos que para la histeria el deseo era insatisfecho, deseo de un deseo insatisfecho. De escuchar a sus pacientes, arribó a la conclusión que al obsesivo el deseo se le presentaba como imposible. Pero luego avanzó y dijo que en realidad la obsesión es un dialecto, como un idioma que se desprende de la histeria. Para arribar a esta conclusión, que si la histeria es el deseo como insatisfecho y la obsesión el deseo como imposible, es imposible porque es imposible de satisfacer. ¿Se entiende, no? Ustedes dirán, ¿y esto con qué se come? Bueno, se come con el ideal. El obsesivo en general se maneja en una lógica entre lo que él piensa, el yo, pienso, y el ideal. Entonces, no puede elegir, no puede decidir, no puede actuar, porque el ideal es como el horizonte, o como diría Galeano, como las utopías. Cuanto más nos acercamos, más se aleja. Es como la idea de la utopía, la libertad. Pero cuanto más libertad quiero, más la alejo. Entonces, la neurosis obsesiva para Freud fue una categoría diagnóstica primero, en 1894. Luego empieza a modificarse para llegar a ser una forma de estar en el mundo. Los síntomas más comunes que él caracterizó eran las ideas fijas recurrentes, las obsesiones, los impulsos, alguien que pasa de ser un individuo, una inhibida, a tener una impulsión reiterada, repetida,
absurda, no manejable por la conciencia. No puedo dejar de contar las baldosas, no puedo dejar de usar este cinturón si tengo que dar un final, porque como en el primer final me fue bien con este cinturón, toda la carrera voy a dar con ese cinturón, ese calzoncillo, esa bombacha, lo que sea. Y ustedes dirán, está loco este tipo. Bueno, ya van a ver, en 4 o 5 años me cuento. Nos asalta a todos. Los rituales. Repetir compulsivamente una acción. Las dudas. Hasta ahora son todos síntomas, casi diría inespecíficos. Sin embargo, cuando se presentan todos juntos, en función de la imposibilidad de desear, son un verdadero problema para la vida cotidiana. Ustedes habrán escuchado, esto es en la lógica de estructuras. Desde la lógica médica se describe un cuadro que no es homólogo a la neurosis obsesiva porque son dos categorías distintas. Son muy parecidos en lo descriptivo, que es el TOC. Hay una obra, TOC TOC, una película, está en Netflix o la pueden ver, versión española, hay distintas versiones. Es una comedia, pero es una comedia que tiene un matiz trágico, porque no es lo mismo usar un cinturón porque uno cree que puede aprobar un examen a tener que lavarse las manos 1 hora y media antes de salir, o tener que tocar una estampita durante 1 hora antes de salir y después antes de entrar en la casa. Esto es un caso que atiendo hace mucho tiempo y pudo modificarse su vida, pero les puedo asegurar que es torturante. Hay gente que se lastima las manos por ese tipo de acciones compulsivas. Quiero decir que el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, no es la neurosis obsesiva, sin embargo los síntomas se superponen. Pero puede haber TOC, trastorno obsesivo compulsivo, en neurosis, cualquiera de las neurosis. Una histeria puede tener un TOC, pero también en psicosis. Y como les decía al principio de esta charla, la lógica ante 2 hermanos mellizos, psicóticos, con TOC, los dos, es decir, que tienen los mismos padres, prácticamente la biología muy parecida, y tienen los mismos diagnósticos, la función de ese TOC es distinta en cada caso. A uno el TOC lo estabiliza. No es que estoy loco, es que me tengo que lavar las manos. A otro lo desequilibra al punto tal de tener que estar internado. Porque si me tengo que lavar las manos tanto, porque si no creo que me muero, estoy loco. Entonces, la clínica no se va a definir por los síntomas. La salud de las personas, los síntomas definen síndromes, trastornos y enfermedades. Pero en la otra lógica de las estructuras nos sirven para caracterizar una situación. La suma de ambos nos permite atender a Pepe, que es distinto que atender a Paco o a Juan o a María. La última de los síntomas o de los fenómenos más comunes de la neurosis obsesiva se llama anulación retroactiva. ¿Qué es la anulación? La dejé separada de las demás porque requiere una pequeña explicación. Yo les digo dudas, más o menos imaginan. Rituales, impulsos. Pero anulación retroactiva es hacer algo e inmediatamente después, o bien en un breve tiempo, deshacerlo.
Es algo así como voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy. Es una modalidad de la duda, pero puesta en acto. No es un pensamiento, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? No es, empiezo a ir y vuelvo. Empiezo a ir y vuelvo. Pongo la piedra, saco la piedra. Ustedes me dirán, ¿y esto con qué se come? Como les decía hace un rato. Bueno, se come con una lógica. Se las digo rápido. Piénsenla. No la estudien de memoria, porque no sirve. Si yo dudo, tengo al menos dos elementos. Ya habrán escuchado hablar a nuestros colegas, profesores, de un término que para un joven médico es marciano, que es significante. Que es algo así como palabra, pero es otra cosa. Pero es una representación simbólica, significante y significante. Entre una vaca y un perro, dos significantes, dos palabras, dos objetos. Tengo que elegir. Ahí uno diría, bueno, que elija y basta. Si elijo perro, pierdo vaca, si elijo vaca, pierdo perro. Así que siempre hay algo de pérdida. Pero lo que se nos escapa, que entre perro y vaca hay un intervalo, un vacío. No es que hay nada, es que no hay. Es un vacío. Ese vacío es el lugar donde se refugia la angustia. Y si yo tengo que elegir entre María y Julia, o entre Marcelo y Carlos, o entre, que decía, perro y perra, no hay aquí algo que me diga, elijo los dos. Sin embargo, el obsesivo, como no soporta ese agujero, porque tendría que decidir entre Pedro y María, mete el síntoma obsesivo. Entonces me lavo las manos. Entonces voy y elijo a María. No, mejor elijo a Pedro. No, estoy un rato con Pedro y un rato con María. O me quedo en la duda. Y mi problema es que no me puedo decidir. Como digo, mi problema es que no puedo decidir, metí. Mi problema es que no puedo decidir en el medio. Eso es lo que padecemos los normales. Aunque parezca enfermo, es normal. Porque en el vacío está la angustia. Ustedes dirán, ¿angustia a qué? A perder. A tener que decidir. Podría hablar un poco más, pero prefiero que seguir con un par de síntomas más. Y ahí sí, parar con neurosis y antes de entrar en el campo de la psicosis, si tienen preguntas, así que vayan pensando alguna intervención, alguna pregunta o una opinión, ¿no? A lo mejor todo esto les parece chino básico, pero no es tan difícil. En ese vacío que les decía, uno puede meter el cuerpo o la idea que tenga de cuerpo. Entonces, como no puedo elegir entre irme de vacaciones y no irme, cada vez estoy más ansioso. Y como cada vez estoy más ansioso, cada vez duermo peor. O tomo medicación para dormir. O simplemente estoy igual, no tengo ningún fenómeno, pero pienso que me puedo morir. O que me puedo enfermar. O que me estoy enfermando. Eso se llama hipocondría. Ideación hipocondríaca. Es para rellenar el vacío. Los tres últimos síntomas. Hay uno que habrán escuchado, y si no lo escucharon, anótenlo, se llama procrastinación. Cada vez que se mete la palabra pro adelante, está muy de moda en esta década, en este país, sobre todo en esta ciudad que gobiernan hace 12 años, pro es anticipar. Procrastinar no es postergar. Procrastinar es
anticipar para postergar. Mañana tenemos una fiesta. Ah, ¿quién? Bien, bárbaro. ¿Quién va? Ah, va fulano. No va a andar. Anticipo que no va a andar para no ir. No es que postergo no ir. Eso también tiene que ver con el intervalo, con ese vacío. Como no sé lo que va a pasar, anticipo una posibilidad, voy o no voy, anticipo el no voy, y eso me tranquiliza porque supongo que sé lo que va a pasar, pero en realidad no sé lo que va a pasar. Uno nunca sabe lo que va a pasar del todo. Bueno, ese síntoma es muy común. Entre ir y no ir a una fiesta, bien. Entre presentarse y no presentarse un examen, ya se juegan cosas más importantes. Anticipo que no para no presentarme. Lo estoy diciendo como una metáfora, para no presentarme en la vida. Y por último, como estoy tan en deuda porque no elijo, porque dudo siempre, porque me siento un enfermo, porque procrastino, porque lo que sea, me siento culpable. Y tengo un sentimiento de culpa. A veces, la que más estamos acostumbrados es a la culpa consciente. Yo sé que soy culpable porque sé que falté, pero hay veces que tengo un sentimiento no sabido, no sé que tengo culpa, pero me siento mal. Uno descubre después que se sentía culpable. No responsable, culpable. Hasta ahí los síntomas más recurrentes de la adultez obsesiva. Antes de meternos en psicosis, si quieren, damos una pequeña vuelta. Si tienen dudas, preguntas. Hola, a mí me quedó una duda cuando comentabas lo de la pulsión en el caso de la neurosis histérica y medio que me perdí en la explicación. Bien, ahora retomamos. ¿Hay alguna más ligada a esto de histeria y pulsión? Bueno, primero, no sé si está Marcelo o Weigarten. ¿Vieron pulsión en las clases? Hola, Juan. Bien. Sí, trabajando en pulsión, instinto. Nombrado en su diferencia con el instinto, en su implicación con el cuerpo, Perfecto. como lo que pulsa, a diferencia del instinto que va hacia el objeto, que pulsa, pero sin tener un objeto se encuentra uno. Yo aporté una fórmula de Mazzotta ahí. La pulsión no tiene un objeto, se encuentra uno. Cuando lo encuentra no lo larga fácil, siempre le digo. Esos rudimentos, por eso no está tan agarrado conceptualmente. No, está bueno, y no pienso ir más allá de eso, simplemente para no meter la pata. Sí, a ver, si alguno de ustedes fuma tabaco o alguna otra sustancia, habrán notado que todos sabemos que hace mal, en algún grado, a la salud. Sin embargo, no puede dejar de. Ahí lo voy a plantear en términos muy sencillos. Primero, no hay cuerpos si no hay agujeros. Esto es de geometría euclidiana de secundario. Hay cuerpos cuando hay agujero, sea un agujero exterior o un agujero interior. Esos cuerpos, si ustedes tienen un cubo, dicen, no hay agujero. Sí hay agujero porque el cubo está vacío. El agujero es interior. Si es una botella o una vasija, el agujero está en la boca. Y a propósito de eso, nosotros somos un cuerpo que por lo menos tiene algunos agujeros ostensiblemente visibles, como los ojos, las
narinas, la boca, los oídos, los esfínteres sexuales y el anal. Bueno, los esfínteres genitales, perdón, el anal. Pero también nuestro cuerpo tiene una infinidad de agujeros que se llaman poros. Así que fíjense que nuestro cuerpo tiene bordes por todos lados, no solo el borde corporal. Entonces la pulsión nos empieza a acercar una lógica de cuerpo no tan plana. Un cuerpo es eso que se ve en un gimnasio frente al espejo. Sí, está bárbaro. Mirá qué lindo cuerpo que tiene. Ahora, el cuerpo, como diría Caetano Veloso, que es un señor mayor para ustedes, pero que es un músico muy interesante, demasiado cerca, todos somos raros. Ustedes vieron, como decía Cortázar, que si uno se acerca a darle un beso a una persona y abre los ojos, el otro se transforma en un cíclope. Tiene un solo ojo. Bueno, demasiado cerca, todos somos raros. Y nuestro cuerpo nos muestra los bordes. En esos agujeros del cuerpo se apoya de algún modo, no acá, por ejemplo, en la boca, en la representación boca que tenemos en nuestro inconsciente, o si cabe, en nuestro aparato psíquico, está esta boca, pero también ustedes dicen la palabra boca, mi boca, y eso está en algún lado, es una palabra. Bien, en esa representación hay una apoyatura que se llama pulsión, que cumple funciones no instintuales, como decía Sebastián, sino una función importante, que es la de relanzar a la persona, nosotros lo llamamos sujeto, hacia el mundo. Es nuestra conexión con el mundo. De hecho, todos los agujeros del cuerpo, los importantes, tienen alguna forma de cierre, que se llaman esfínteres o párpados. El esfínter de la boca, el anal, los esfínteres genitales. Pero el único que no tiene forma de oclusión, hay dos en realidad. Uno es el nasal, pero en algunos sujetos se tapa, pero no tiene esfínteres. Y el otro es el oído. Esa es una cualidad biológica que tiene algún correlato con la anatomía y con la anatomía psíquica.